Don Francisco Franco, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Una jornada en un día en el que se habla mucho de su abuelo, nos gustaría comenzar pues con esa parte más dulce, recordando algunas de esas vivencias que usted tiene directamente con su abuelo. ¿Qué nos podría contar? Porque conocemos esa historia, conocemos eso que nos han querido dar a conocer, pero esa parte más personal, ¿cuál sería? Bueno, la parte personal para mí fue mi abuelo, es decir, lo veía con mi abuelo y digamos, la parte política, yo era crítico en aquella época porque tenía 20 años, obviamente, pero le quería mucho y además le respetaba. Y de política nunca hablé con él. El tiempo me ha ido quitando la razón y se la ha ido dando a él. Y una de las cosas más curiosas que ya he contado es que la única cuestión política que hablé con él, porque era algo que me preocupaba a mí ya, pues yo estaba en cuarto de carrera de medicina y vivía a la universidad revolucionada, le dije, oye abuelo, ¿por qué tenéis esa manía a los partidos políticos? Y me dijo, mira, yo he vivido los partidos políticos. De hecho, me presenté a las elecciones en el 36. ¿Por Soria? No, por Cuenca. Por Cuenca. Dice, y los partidos políticos no piensan en España, piensan en ellos mismos. Nadie se preocupa por España en los partidos políticos. Y el tiempo le ha dado la razón, porque se ha creado una pseudodemocracia en donde aquí lo que hacen es repartirse los cargos y crear asesores, duplicidades. Es decir, hemos creado una cosa... Tenía razón. Unos partidos políticos, un gobierno en este caso, que para conmemorar este 50 aniversario ha preparado un verdadero circo de actividades, más de 100 actividades paralelas, pero con un fin muy distinto. ¿Cómo reciben esta noticia la familia de Franco? Bueno, se supone que todo el año haciendo actos, que la verdad es que han pasado sin pena ni gloria, es decir, yo creo que a nadie le importa, porque además este gobierno, el gobierno actual que tenemos, porque lo que he dicho los partidos políticos es achacable a todos, no solamente a este. Pero lo que sí es el rey del relato. Este gobierno es el rey del relato, nos cuentan lo que quieren, lo visten bastante bien, la prueba la tienes en todo el tema de la corrupción y en todo lo demás. Y en el caso de mi abuelo, pasa que el relato choca con la evidencia. Ya es un tema tan manido, llevan tanto tiempo que ya todo lo que puedan contar ya lo han dicho. Y además lo han hecho desde una tremenda cobardía, digo una tremenda cobardía porque se ha convertido en un país de cobardes. Han tenido que esperar en la época de Zapatero, donde ya la gente que vivió la época de mi abuelo, pues hoy tiene todo el mundo más de 80 años, entonces con lo cual, porque los que tenemos hoy 70, pues éramos prácticamente unos niños. Entonces nadie les puede contradecir en el relato, porque ya no hay testimonios de gente que pueda contradecir el relato, y además, por si acaso, está prohibido llevarles la contraria en el relato. Para eso se han sacado esta ley de la memoria democrática, que es absolutamente increíble. Hoy hay un artículo muy bueno en el New York Times de Stanley Payne, que justamente habla de lo que fue mi abuelo y de la aceptación que todavía hoy tiene en la sociedad, porque es inevitable y no puedes borrar lo que hizo. El eslogan utilizado por el gobierno para esta campaña es España en libertad. Es cierto que la mayoría de las personas que convivieron en esa etapa con Franco, como decía, son mayores de 80 años, pero ¿ha evolucionado o ha cambiado tanto la sociedad de cómo se vivía entonces a cómo se vive ahora? ¿Es verdad que hemos ganado en libertad tanto como quiere hacer ver el gobierno? Bueno, depende de qué libertad estemos hablando. Si es la libertad para cambiar de sexo o para abortar, pues sí, claro que ha mejorado muchísimo. Pero hay un hecho incontrovertible. La población reclusa en el año 75 eran, no me tomes el dato, pero no me equivoco mucho, eran 8.500 reclusos. Hoy debe haber más de 60 o 70.000. Así que la libertad... pues hay por lo menos 52 o 60.000 menos con libertad porque están en la cárcel, más los que deberían entrar. Entonces, por eso tengo que decir que tanto un régimen que no había libertad, y la verdad es que gente en la cárcel había muy poca. Entonces, libertades, pues sí, a lo mejor la libertad de expresión ha mejorado, pero mejoró una temporada, ahora yo creo que estamos con ella bajo tutela, no sé. El eslogan pueden poner el que quieran, pero...
Dista un poco de la realidad. Hablamos del Valle de los Caídos porque conocíamos en las últimas semanas, en los últimos días de hecho, ese proyecto que el Gobierno quiere llevar a cabo en el Valle de los Caídos, una completa profanación de un lugar histórico, un lugar que su abuelo decidió realizar con un objetivo muy distinto al que el Gobierno quiere dar ahora. ¿Cómo acogen esta noticia? ¿Cómo tratan? Bueno, llevan años y años con este asunto, es decir, desde la expropiación que nos hicieron del cadáver, que es el caso único en la historia del mundo, a todo lo que ha venido después. Y además no sé qué pretenden buscar con eso, porque el Valle de los Caídos era un monumento a la reconciliación, es decir, ese fue el objetivo por el que se hizo. Que era un anacronismo que él estuviera allí enterrado, pues a lo mejor tenía razón el Gobierno. La exhumación, pues se hizo como se hizo, pero ahora resignificarlo, ¿para qué y por qué? Yo no lo sé. ¿Tú sabes por qué? No, la verdad es que no. Hay una carta, en ese sentido, que estaba leyendo. El texto es formidable, de Pío XII. La carta se llama Stat Crux, no sé si habéis oído hablar de ella. Dice, una gran cruz, decía Pío XII, signo de salvación y faro de eterno reposo, se levanta en lo alto de una roca que se eleva entre las cimas del Guadarrama. De tal forma ha sido perforada la granítica mole que la gran cavidad se ha transformado en un templo subterráneo. No lejos se han levantado edificios suficientemente amplios y destinados a ser moradas apropiadas para el servicio del culto, para los huéspedes y para los peregrinos. Más adelante se refiere a la constitución de la comunidad monástica en estos términos, indicando la identidad de los religiosos y su cometido. Habla de la constitución de la Orden de San Benito como los que van a gestionar la abadía, y dice al final de la carta, dice, exigimos y constituimos para siempre con nuestra autoridad apostólica y en virtud de estas letras la nueva abadía exenta que ha de ser nombrada con el título de Santa Cruz del Valle de los Caídos, a la cual, como perteneciente a la congregación de Solesmes de la Orden de San Benito, la hacemos partícipe de todos los privilegios concedidos a abades de tal familia religiosa, sin que nada lo pueda impedir. Esto promulgamos, establecemos, decretando que las presentes letras sean y permanezcan siempre firmes, válidas y eficaces, que produzcan y conserven íntegros sus plenos derechos, que favorezcan cumplidamente ahora y después a los prelados y monjes, tanto presentes como futuros de la mencionada abadía, que de esta forma establecemos y conforme a esto se ha de interpretar y definir. Desde ahora se ha de tener sin efecto y sin valor cuanto aconteciera ir en contra de ellas, sea a sabiendas o por ignorancia o por quien quiera o en nombre de cualquier autoridad. Pues las autoridades eclesiásticas españolas no lo han tenido muy en cuenta. No han debido leer, se lo enviamos lo habrán leído. A Cobo. ¿Qué? Ni las del Vaticano tampoco. Bueno, el Vaticano no ha sido tan proclive, ha sido más... Pero si hubieran querido, paran eso. Bueno, pero con han sido más las autoridades eclesiásticas españolas que lo han cambiado a base de negociar con el Gobierno otras cosas. No sé si los títulos innominados de las propiedades de la Iglesia o el cerco de la pedrastria, vete a saber. No sabemos por qué, no pero está claro por qué, ellos ha habido un entreguismo total. El único que ha defendido esto porque sabía que era así y tenía razón es el pobre abad del Valle de los Caídos, que ha sido para mí un héroe. Ha sido fiel a su cometido y a su conciencia, cosa que hoy esto es un rara avis. Sí. Tenéis un artículo, yo lo he colgado en Telegram, del arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, en el debate magnífico sobre este tema del Valle de los Caídos. Vamos a hablar de la Fundación Franco, porque se ha abierto un proceso para intentar ilegalizar esta fundación. Dicen que se humilla a las víctimas. No sé si tiene relación muy estrecha con esta fundación. Sí, tengo relación, por supuesto, y pertenezco a la fundación, soy patrono. No han podido demostrar ni una sola humillación a las víctimas. Y además ni lo han podido demostrar, ni se ha hecho nunca, ni se le pasaría, yo creo que a nadie en la fundación por la cabeza hacerlo. Y sobre todo, cuando hablan de las víctimas, yo siempre me pregunto, digo, ¿qué víctimas? Porque esas víctimas,
y han muerto todas, ellas y sus hijos. Es decir, ¿se humilla a quién? A los nietos. Es decir, los nietos, bueno, pues sí, podrán utilizarlos para que digan que se sienten humillados, pero yo creo que humillación no ha habido nunca, es decir, de las víctimas de aquella época. Es decir, porque además las víctimas, hay mucho tipo de víctimas, las víctimas de la propia guerra, hay las víctimas después de las represalias que hubo por ambos lados. Yo creo que humillar a las víctimas no se puede humillar, porque ya te digo, entre otras cosas están muertos. Es decir. Hablábamos de ese eslogan, de esa campaña de España que ha ganado más libertad en estos 50 años. Sin embargo, las encuestas que conocíamos esta misma mañana dicen que los jóvenes, un 20% de los jóvenes, ven mejor esa época en la que gobernaba Francisco Franco antes que la actual. ¿Son datos? Esos jóvenes tienen seguro un abuelo, a veces el padre, ya el padre no, porque a lo mejor les viene del abuelo, que en su época, como obrero, o como persona, no estamos hablando de gente universitaria o con unos grandes puestos, unas grandes carreras, se pudo comprar un piso en 7 u 8 años. Es decir, que son los propietarios actuales que hay de las viviendas que ahora ocupan los inquilino-ocupas con estas nuevas leyes que protegen al delincuente. Entonces, claro, saben que se lo podían comprar además con el agravante o con la comparación de que el 80% de los hogares solamente trabajaba una persona, y aún así se podían comprar un piso y se podían comprar un coche y tenían un futuro por delante. Hoy los jóvenes, ni trabajando los dos y siendo universitarios se lo pueden comprar, ni en 40 años, que se inventan préstamos a 40 años para endeudarte de por vida, y no tienen expectativa, y encima tenemos el mayor índice de pobreza que ha habido en España, por lo menos, no lo sé, en los años 40, pero de los años 60, el mayor índice de pobreza está actualmente, con gente que está trabajando, es decir, los trabajos no les llegan para nada. Y yo eso lo achaco principalmente a que eso la gente no lo sabe, porque la gente joven se informa. Ahora, gracias a Internet, llegan a saber muchas cosas. Que hasta el año 77, de lo que tú cobrabas, de lo que cobras tú o de lo que cobro yo, pagábamos cero. No existía el IRPF. Lo que ganabas era para ti, para comprarte tu casa, para comer, para lo que querías. No existía el IRPF. Y tampoco existía el IVA. Es decir, que todo lo que compras estás pagando un 21% más porque hay un IVA. Hay una cosa que se llamaba elite, que no sé si era un 2, un 3%, el tráfico de empresas y eso. Pero impuestos, los impuestos gordos que nos consumen, todo esto, esos impuestos van a crear un gasto muchas veces absolutamente innecesario, o a subvencionar con subvenciones misérrimas a gente para conseguir votos clientelares. Eso es la realidad de este país ahora mismo. Y que se ve reflejado en esas encuestas que los jóvenes cada vez se dan. Bueno, pues los jóvenes no son idiotas, son jóvenes pero no son idiotas. Es decir. Y antes de dar paso a la mesa... Perdona. Antes de dar paso a la mesa, simplemente, ¿tienen preparado algo especial la familia hoy para un día? No, ya han pasado 50 años, ya... Yo lo llevo en el corazón porque ya te digo que lo quise mucho, es decir, y el tiempo a mí me lo ha hecho más grande. Es decir, viendo lo que ha venido sucediendo después, realmente fue una persona excepcional. Sí, en algún sitio en España querían a Franco, era en Cataluña, ¿no? Bueno, yo creo que querían en muchos sitios, es decir, había de todo, como en botica. Pero en Cataluña tuvo muchas recepciones muy espectaculares, ¿no? Sí, pero las pruebas están en le quería porque sabía que fue una persona que dedicó su vida a España, pero desde muy joven, mucho antes de ser jefe del Estado, desde que se metió, desde que fue a luchar a África, y eso sí lo he vivido yo en primera persona. A él lo único que le importaba era España, lo demás. Por eso cuando le dijeron que si se levantaba a presidir el Consejo de Ministros de lo del Sáhara, cuando ya estaba herido de muerte, y le dijo al médico, es que si se levanta la cama no respondo de su vida. Pues él le contestó, mire, hay cosas mucho más importantes que la vida. Es decir, él no... ¿Fue Suárez el verdadero artífice de la transición española? ¿Qué va, por Dios? Fue el destrozador de la transición. Es decir, Suárez fue un conejo que sacaron de la chistera, que se sacó el rey Torcuato Fernández de Miranda de la chistera, para poder manejarlo y hacer lo que les daba la gana, y para que luego, cuando él ya fue presidente, dijo, aquí estoy yo y el que mando soy yo.
Y de ahí vinieron otras muchas más cosas, porque el 23F y estaba todo el mundo deseando quitárselo de en medio, porque fue un hombre nefasto para la política española. De hecho, dos de los mayores males que tenemos hoy, uno que es la ley electoral, se la sacó de la nada, hizo esa ley electoral que, me acuerdo, un embajador que había en España, alemán, se llamaba Guido Brunner, nos dijo en una comida que estuvimos, que nos dijo: ustedes los españoles están locos, han elegido la peor ley electoral del mundo, ustedes no saben dónde se meten. Y esto lo sacó Suárez de la nada. Y luego el régimen de las autonomías, el famoso café con leche para todos, que ha sido pues eso, el duplicar funciones, el crear unos parlamentos autonómicos y un gasto disparatado, que ha venido muy bien a los partidos políticos para colocar a sus amiguetes, que ya sabemos qué es lo que está pasando. Es decir, ahora esto es un reparto de lo que hablábamos antes, del IVA y del IRPF, pues para pagarse todas estas prebendas, porque son la aristocracia del país. Mirando hacia atrás y enlazando con la encuesta que hoy publica El Español, que refleja que 1/3 de los españoles ve el franquismo como algo positivo, entendiéndolo como un régimen producto de su tiempo y adecuado a sus circunstancias, y que ese porcentaje crece hasta el 46% entre los jóvenes. ¿A qué cree usted que se debe esa especie de revival del franquismo? No en el sentido de que nadie eche de menos la dictadura, sino en el sentido de ver que el franquismo en su época pudo tener su cosa positiva. ¿A qué cree usted que se debe ese revival? Uno, a simple rechazo hacia la figura de Sánchez, que por reacción hace que la gente diga: uy, pues si este critica a Franco, alguna cosa buena tendría. Dos, por el tema de la falta de futuro económico de la gente, especialmente el tema de los jóvenes. Tres, por la sensación de inseguridad rampante que hace quizá que haya gente que eche de menos un régimen de orden. ¿Cuál de esas tres cosas diría usted que es la principal? Te diría que la segunda y la tercera. La segunda y la tercera, sí. No el rechazo a Pedro Sánchez. Yo creo que más bien el rechazo a la clase política. Es decir, Pedro Sánchez es el mayor exponente del oportunismo, de quedarse a cualquier precio. No le importa lo que le pueda costar a España o lo que la pueda hipotecar por mantenerse más tiempo ahí. De hecho, no hace falta explicarlo por qué. Pero yo creo que es más por el rechazo a la falta de futuro. Es decir, la gente, claro, los padres le contarán a sus hijos: oye, pues yo cuando era joven, oye, pues yo tenía un trabajo, oye, y no tenía que estar pidiéndole a mis padres que me diesen, no sé, porque nada más no se lo daban. Es decir, y yo me compré un piso, y sus hijos le contestarán: pero bueno, pero ¿cómo? Porque ahora es imposible, es que no es posible, ahora mismo es absolutamente imposible. Pues, por ejemplo, yo que he estado en el sector inmobiliario, ahora la culpa de todo la culpa de todo lo de la falta de vivienda es por los pisos turísticos. Eso es absolutamente incierto. El 80% de los pisos turísticos, por ejemplo, en Madrid eran antiguos locales que se han transformado con la ley que hicieron de que no podían estar en una comunidad de vecinos si la comunidad de vecinos no lo autorizaba. Yo creo que una mínima parte son pisos que se dedicaban a viviendas que hoy son apartamentos turísticos. Lo que pasa es que no se ha construido vivienda social. Es decir, en la época del franquismo, después de la guerra, que además hacía falta, obviamente, porque había habido una guerra, se hicieron 4,5 millones de viviendas sociales. Yo no sé las cifras desde el año, por decirte, año 78, desde que se aprueba la Constitución, pero vamos, ni medio millón. En la Comunidad de Madrid, que yo creo que en el Ayuntamiento de Madrid, que yo que he tenido edificios, he tenido negocios inmobiliarios, he vendido por lo menos dos edificios de renta antigua a la empresa municipal de la vivienda. Había una empresa municipal de la vivienda que tenía una serie de edificios en Madrid que tenía inquilinos de renta antigua, que alquilaban a una función social, y cuando llegó Ana Botella al ayuntamiento la privatizó. No las habían construido, las habían comprado, pero bueno, había una cierta vivienda social del Ayuntamiento de Madrid. Esa desapareció, no sé cuándo fue Ana Botella, hace 15 o 16 años. Privatizó la empresa municipal de la vivienda, que había comprado a distintos propietarios pisos. Y luego vivienda social no se ha hecho, es decir, nadie se ha preocupado de hacer vivienda social. Ahora la culpa la tenemos cualquier otro, pero el gobierno no.
Pero no este gobierno y el anterior, y el anterior, y el anterior. No se ha hecho una política de vivienda social, ¿me entiendes? Francas, ¿alguna pregunta? No, porque Antonio, sí. yo iba por ahí. Hombre, a ver, yo de lo que ha dicho Luis sí que creo que es que la gente ahora mismo se acuerda de lo positivo porque se lo cuentan y no se acuerda de lo negativo porque no lo ha vivido. Con lo cual cada día más tendrá una visión idílica de lo que fueron los años del franquismo, claramente, porque la parte negativa que pudo haber, que algunos la conocieron, esos no la conocen de nada, y sí conocen eso, pues que el papá tenía, cuando salió los 600, casi todo el mundo se pudo comprar un 600, que se iban a la playa a veranear y que pues, podías, o te construías tú la casa, o alquilabas una, o comprabas, todo eso se nota. O sea, desgraciadamente llevamos un tiempo en que vamos a menos, y aquella época se fue a más. Durante los 40 años se fue a más y ahora se va a menos. Yo creo que eso es lo que está afectando, porque la gente no va de ideologías. No, yo creo que no, yo creo que no es un problema. Pero si además que la ideología, a ver, yo que lo dije hace muchos años aquí y se me echó encima, no me acuerdo quién, me dijo, pero ¿cómo que? Yo creo que fue, sí, ya sé que fue Eduardo Serrano, me dijo, pero ¿cómo que no existe el franquismo? Digo, no, es que el franquismo no existe, ni quiso mi abuelo nunca que existiese. Hay una época de Franco, es decir, que se guiaba por el pragmatismo, es decir, fue una época pragmática donde es decir, primero, donde nos gobernaba gente excelente, porque podía elegir entre todo el espectro, no tenía la servidumbre de tener que elegir a los amiguetes o a los del partido, había una excelencia y la gente pensaba en España. Y entonces, pues hacían cosas a veces bien y a veces mal. Por ejemplo, la autarquía fue un error, es decir, pero había... La gente pensaba en... Ahora no, ahora piensan en mantenerse y en sacar lo que pueden. Es decir, no. Entonces, efectivamente, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. No va de ideologías. Va de eso, de praxis práctica de la vida, de comer, de coche, de gasto. Un apunte de Luis y vamos a Antonio. Sí, una pregunta con respecto al Valle de los Caídos. Cuando quitan el cadáver de Franco del Valle de los Caídos en esa operación propagandística con Dolores Delgado y demás, yo dije que me parecía dos cosas. Primero, que me parecía bien que sacaran a Franco del Valle de los Caídos porque, bueno, encuentro que hay un argumento bastante sólido en el sentido de decir que ahí reposan los restos de gente de ambos bandos, es un lugar de reconciliación y es posible que los descendientes de los republicanos que ahí reposaban pues no vieran con buenos ojos que Franco estaba ahí, que Franco estuviera ahí, pero además es que Franco nunca quiso ser enterrado en el Valle de los Caídos, eso fue una ocurrencia de Arián Navarro y del rey Juan Carlos, con lo cual yo dije que me parecía bien que lo sacaran y que me parecía infame e inhumano y absolutamente impresentable que no le entregaran el cadáver a la familia para que lo enterrara donde le diera la gana. O sea, aquello me pareció un secuestro de cadáver por parte del gobierno. Es que lo es, y sigue secuestrado. Es decir, yo tengo que pedir permiso para ir a visitarle. Eso es lo que nos contó alguien aquí. Tengo que pedir la llave para poder ir al mausoleo. Y otra incongruencia todavía mayor es el que esté enterrado en un sitio que es del gobierno. En un sitio que es del gobierno. En aquella época, en aquel momento, el gobierno nos ofreció comprar el panteón donde está, no sé si esto lo sabéis, lo cuento yo porque además he sido testigo en primera persona. El panteón Bolaños, Félix Bolaños, nos dijo que por qué no comprábamos el panteón de Mingo Rubio, porque nosotros pensábamos que era nuestro. Es decir, cuando murió mi madre, hace 10 años, tampoco te creas que hace tanto, yo creo que antes de la exhumación, nos dijo, nosotros pagamos impuestos por heredarla, poco, porque en Madrid se paga poco, gracias a Dios, pero pagamos porque pensábamos que era nuestro, porque nosotros lo cuidábamos, lo limpiábamos, mandábamos una chica todas las semanas a barrer y a limpiar el esto, por supuesto teníamos la llave del panteón y pensábamos que era nuestro. Cuando se empezó a hablar de la exhumación y todo eso, nos dijeron que lo iban a enterrar allí y que eso no era nuestro, que eso era de patrimonio. Y bueno, pues Luis Felipe Utrera hizo sus averiguaciones y nosotros no teníamos título de propiedad, tampoco lo habíamos mirado y bueno, pues dijimos, bueno, pues si no es nuestro, pues no es nuestro, ¿qué le vamos a hacer? Y nos ofrecieron comprarlo. Entonces nos ofrecieron comprarlo en
84.000 euros, me acuerdo perfectamente. Como nosotros no queríamos enterrarlo allí, sino que queríamos llevarlo nosotros tenemos un sitio donde enterrarnos, está enterrado mi padre y mi madre en la Almudena, pues nos negamos porque era una imposición del gobierno el enterrarlo allí. Y dijimos que no. Pero posteriormente, hará 2 años, no más, yo hablé con mis hermanos y les dije, mira, yo puedo permitirme el lujo de gastarme 84.000 euros para comprar el donde reposan los restos, porque si no, terminarán sacándolo de ahí. Porque, no sé tú qué opinarás, pero que tú tener que pagar el mantenimiento y los gastos de la tumba de Franco y de su mujer, pues a mí me suena absurdo, ¿me entiendes? Y es tan absurdo que tendrán que darle alguna solución en algún momento. Es decir, ¿por qué tiene el gobierno que para eso? Dije, mira, para evitar esos problemas lo compro y ya pasa a ser nuestro y se acabó. Hablé con mis hermanos, estuvieron de acuerdo, llamé a Félix Bolaños, me atendió muy amablemente y me remitió a una persona que me llamaría, que me llamaron me llamó la delegada de Hacienda de Madrid, que me pegó un susto. Me llaman de la delegación de Hacienda, la delegada de Hacienda, total, que era para esto. Fui a verla y cuando me senté resulta que me dijeron que aquello, como era por metros cuadrados que tenía, parece que tiene una capilla anexa y eso, pues que eran 580.000 o 550.000 euros. Digo, no, mire, yo venía a comprar una cosa que me han dicho que valía 84 y no digo que va a hacerle un favor al gobierno, pero en el fondo, mira, para quitar un problema, que es un problema para el gobierno y un problema para nosotros, por lo menos para mí, por la parte que me afecta de que es mi abuelo. Entonces, pero es que 580 ni se me pasa por la imaginación comprarlo. Yo venía aquí a comprarlo en lo que me había dicho. Pasó de 84.000 a 584.000. Sí, entonces no estaban por medio Coldo, ni Ábalos, ni nada de eso. Hombre, alguien habría, seguro, alguien se llevaría algo. Pero bueno, parece ser que era el precio, porque eso es municipal, yo creo. El cementerio Domingo Rubio creo que es municipal. Y hay unas tasas por metro cuadrado. Si tú quieres comprar una tumba, pues 5 metros vale X. Y como esto tenía muchos metros... Como el barrio Salamanca, multiplicando por... No, pero es grande, es que el mausoleo es grande. Sí. Multiplicando por lo que era la tasa... Digo, a mí no me hable usted de tasas. A mí en un momento dado me han hablado de que esto valía 84 y lo vengo a comprar a 84. Si son 530, muchas gracias, buenas tardes y me voy a mi casa. Y ahí estamos. Y ahí está ese tema pendiente que de vez en cuando... los Podemos, y todo eso en su momento dijo, y además con razón, en este caso con razón, de que ¿por qué los españoles tienen que pagar la tumba del denostado Franco? ¿Me entiendes? Pues se está pagando, lo estáis pagando todos, vamos.